Buenos días, mi nombre es Jaime Orellana y en este momento vamos a comenzar a desarrollar una pequeña explicación de lo que es el tema punto de equilibrio. Dice que el punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero utilizada por muchos empresarios. Básicamente lo que busca la herramienta del punto de equilibrio es brindar al empresario o a los directores un parámetro a partir del cual ellos podrán conocer unas unidades mínimas a vender dentro de su negocio para alcanzar un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que Finanzas define como equilibrio? Aquel punto en el cual la empresa no genere ni pérdidas ni ganancias. O sea que el resultado final del ejercicio sea exactamente igual a cero. Lógicamente hacemos la aclaración que el objetivo de todo negocio no es generar una utilidad anual igual a cero, pero sí nos sirve como parámetro para conocer el punto a partir del cual nuestra empresa comenzará a arrojar utilidades y, lógicamente, conocer aquel punto o aquel objetivo en el cual si nuestra empresa no alcanza a generar ese volumen de ventas, vamos a generar pérdidas o resultados negativos en nuestro negocio. Para poder desarrollar o calcular el punto de equilibrio es necesario que nosotros conozcamos una serie de conceptos. Primeramente, costos fijos dentro de una empresa, costos variables, el precio de venta unitario de los productos y saber calcular lo que es el margen de contribución. Cuando nosotros hablamos de costos fijos, dice que son todos aquellos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, que produzca o no produzca, venda o no venda, estos costos siempre se van a tener que cancelar. Un ejemplo claro de estos costos es, por ejemplo, el alquiler que nosotros desarrollamos en nuestra empresa, el alquiler de nuestra oficina, el alquiler de nuestra bodega, el alquiler de nuestra planta de producción. Estos montos que nosotros pagamos mensualmente, semestralmente, anualmente, no van a variar independientemente del volumen que nosotros generemos de venta o de producción. Es por ello que son denominados costos fijos. Otro ejemplo de costo fijo podría ser el salario del personal administrativo al interior de nuestra empresa. El personal administrativo, secretarias, contadores, administradores, asistentes, etcétera, siempre van a gozar de un salario o de una prestación mensual equitativa en el desarrollo de los 12 meses y estos, la mayoría de las veces, un 99% de las veces, no va a cambiar en función de las ventas. Dice que los costos fijos es una erogación en la empresa que se debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, independientemente de que tengamos un problema para nuestro proceso de producción o un problema a nivel de mercado en nuestro proceso de venta, independientemente de lo que pase, nosotros siempre vamos a tener que pagar esa carga fija, siempre vamos a tener que pagar salario administrativo, siempre vamos a tener que pagar alquileres, siempre vamos a tener que pagar el servicio de vigilancia mensual o cualquier otro canon que nosotros conozcamos al interior de nuestro negocio que se deberá pagar independientemente del monto, del volumen que nosotros vendamos. Quizá el principal componente de todo costo fijo, dice, es la mano de obra. La mano de obra dentro de nuestras empresas, el pago que nosotros realizamos a aquel personal que se dedica específicamente a la parte productiva dentro de la organización, muchas veces es considerada una carga fija en los negocios porque nosotros tenemos que pagar el salario de este personal independientemente del nivel de producción e independientemente del nivel de venta. También por eso dice que muchas empresas luchan por encontrar una flexibilidad en esta carga por mano de obra. ¿De qué forma se puede encontrar flexibilidad? En la forma en que nosotros logremos contratar empleados de manera temporal, por proyectos, por temporadas específicas de venta, o inclusive contratarlas quizás no de manera directa, sino a través de un outsourcing que permita al negocio quitarse esa carga laboral en el momento que A o B circunstancia suceda y no se permita lograr el volumen de ventas necesario. Los costos fijos dice que representan un verdadero problema para las empresas, principalmente cuando por alguna razón
no se alcance el objetivo de ventas. Porque lógicamente si nosotros no alcanzamos el objetivo de ventas, siempre vamos a tener que pagar nuestra carga fija y eso podría generar para nosotros pérdida. ¿Ok? Muchas veces las empresas que intenten encontrar un equilibrio entre su carga fija y su carga variable y logren de alguna manera disminuir el monto de los cargos fijos en su organización, esto les va a permitir a ellos tener mayor flexibilidad y poder soportar los malos comportamientos de las ventas. En la medida que las empresas logren disminuir el monto de su carga fija, ellos van a tener más margen de maniobra para poder soportar las pérdidas que pudiesen generar el bajo volumen de ventas. ¿Okay? Cuando los costos fijos son elevados en un periodo poco productivo, la empresa puede presentar pérdidas, algo que se puede evitar si los costos fijos se pudieran disminuir en la medida que la producción disminuye. Entonces, ¿cuáles serían los costos variables? Los costos variables serían todos aquellos que directamente van a cambiar en la medida en que cambien los volúmenes de ventas. Un ejemplo claro de costo variable es la materia prima. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la fabricación o al proceso de producción de ropa o artículos de vestir, nuestra materia prima se constituye por la tela, el hilo, los botones, y todos estos insumos siempre van a ser relativos al volumen de producción que nosotros generemos, ¿verdad? Otro elemento que podría ser considerado como un costo variable podrían ser las comisiones que nosotros pagamos a los vendedores. Las comisiones tenemos entendido que se paga muchas veces en función de un porcentaje de las ventas. Esto quiere decir que las van a fluctuar en la medida en que fluctúan las ventas. En un periodo en el cual las ventas tengan montos elevados, nosotros vamos a encontrar una carga variable bajo efecto de comisión que también va a incrementar en función a las ventas. Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumenta o disminuye la producción será conocido como un costo variable. Un ejemplo claro, se menciona ahí, es la materia prima. Igual sucede también con los envases o empaques o todos aquellos artículos accesorios que se adhieran al producto que nosotros vendemos al cliente. El costo variable dice que es importante puesto que esto permite maximizar los recursos de la empresa, puesto que eso solo se logra o solo se requerirá en el momento en que realmente exista la función o la generación de ventas. ¿Qué es entonces el margen de contribución? Dice que es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Precio de venta es aquel que determina el equipo de producción o el departamento de mercadeo para un artículo en específico para ser vendido al mercado. Y los costos variables van a ser todos aquellos que fluctúan en relación a la fabricación de ese artículo. Como costo variable puede estar la materia prima en un primer momento, también puede estar la proporción que nosotros asignemos en el proceso productivo a la fabricación de un artículo de mano de obra o de gastos indirectos también de fabricación, como puede ser un prorrateo de los gastos de energía, de los gastos de agua potable o cualquier otro insumo que se requiere en un proceso productivo va a formar parte del costo variable. Entonces, precio de venta unitario menos costo variable es lo que se conoce como margen de contribución. El margen de contribución nosotros lo podemos encontrar de dos formas o de dos vías. El primero puede ser un margen de contribución en dólares o en la unidad monetaria que nosotros utilicemos. El precio de venta unitario menos el costo variable nos va a dar el margen de contribución expresado en dólares. También lo podemos calcular un margen de contribución porcentual. Y eso lo vamos a encontrar dividiendo lo que es nuestra utilidad bruta de cada ejercicio entre el precio de venta. El margen de contribución porcentual nos va a servir en aquellas empresas en las cuales hayan numerosos artículos para la venta y cada artículo tiene un precio de venta específico, un costo variable específico y es muy difícil la determinación de un punto de equilibrio haciendo énfasis en cada uno de los artículos. Ante estos casos nosotros podríamos optar por calcular nuestro punto de equilibrio en base al margen de contribución porcentual que genera la empresa en el desarrollo de un ejercicio. Para el cálculo del punto de equilibrio nosotros, como lo mencionábamos anteriormente, necesitamos conocer el precio por unidad, que es lo que en esta lámina se expresa por la letra P, los costos variables por unidad
la contribución marginal por unidad, que es el precio de venta menos los costos variables, la cantidad de unidades que se necesitan vender y los costos fijos que tiene una empresa, ya sea mensualmente o de forma anual, en la medida en que nosotros necesitemos realizar el cálculo. Entonces el punto de equilibrio va a estar determinado por la siguiente fórmula. El punto de equilibrio va a ser igual a la totalidad de nuestros costos fijos divididos entre nuestro margen de contribución. Y nuestro margen de contribución va a ser el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Por ejemplo, dice acá, en el caso que una empresa tuviese unos costos fijos anuales de $100,000, un precio de venta de 50 y unos costos variables de 25, el punto de equilibrio va a ascender a 4.000 unidades. ¿Qué quiere decir 4.000 unidades como punto de equilibrio? A partir de este punto, cuando la empresa comience a vender 4.000 unidades en adelante, la empresa comenzará a generar pérdidas. Abajo de esas 4.000 unidades, la empresa siempre tendrá resultados negativos en su negocio. Para ilustrar el análisis del punto de equilibrio, vamos a considerar este ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción y venta de cascos para niños y los cuales han definido un precio de venta unitario de $50. La compañía dice que tiene costos de operación anuales de $100,000. En el año han determinado unos costos fijos de $100,000. Lógicamente, para determinar este monto, se necesita conocer el interior del negocio y definir cuáles son las erogaciones que se realizan mensualmente de manera fija y aquellas erogaciones que lógicamente fluctúan en relación a la venta. Y los costos variables de $25 por unidad. Para desarrollar este ejemplo, nos vamos a auxiliar de la herramienta del punto de equilibrio, de la fórmula del punto de equilibrio, y también nos vamos a auxiliar de esta pequeña tabla que he elaborado acá para hacer una simulación de lo que podría suceder. Dice que los costos fijos en esta empresa que se dedica a la fabricación y venta de cascos son de $100,000 en el año. El precio de venta unitario de los cascos es de $50. Y los costos variables unitarios por cada casco son de $25. Entonces, con esta información, nosotros fácilmente podemos calcular lo que es nuestro margen de contribución. ¿Okay? Nuestro margen de contribución es exactamente igual al precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Eso quiere decir que el margen de contribución en esta empresa asciende a $25 por unidad. Teniendo el margen de contribución unitario, nosotros podemos calcular nuestro break-even point o punto de equilibrio. La fórmula indica que el punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos divididos entre nuestro margen de contribución unitario. El resultado que nosotros hemos obtenido es de 4.000 unidades. Eso quiere decir que la empresa que se dedica a la fabricación de cascos y comercialización de cascos deberá vender al menos 4.000 unidades para alcanzar su punto de equilibrio. En esta tabla nosotros podemos hacer la simulación de qué es lo que sucedería si esta empresa alcanza o no alcanza a vender estas 4.000 unidades. Supongamos que la empresa vendiese únicamente 400 unidades. El precio de venta unitario es de 50, el costo variable unitario es de 25, el margen de contribución unitario sería la diferencia de 50 menos 25, tendríamos un margen de contribución unitario de 25. Podríamos calcular nuestras ventas totales. Nuestras ventas totales sería exactamente igual a 400 unidades vendidas por un precio de venta unitario de $50, ascenderían a $20,000. Nuestros costos variables totales sería la multiplicación de nuestras unidades vendidas por los costos variables unitarios, que serían de $25 cada caso. Obtenemos así unas ventas totales de $20,000 y unos costos variables totales de $10,000. ¿Cuál sería entonces nuestro margen de contribución total? Sería la diferencia de nuestras ventas totales menos nuestros costos variables, o sea, un margen de contribución total de $10,000. Nuestros costos fijos que se definen en el ejemplo son de $100,000.
¿Qué son estos 100,000 dólares? Son todos aquellos pagos, aquellos gastos que la empresa tiene que realizar en el desarrollo de un año, independientemente del volumen de producción y venta. ¿Ok? Acá podríamos tener nosotros ejemplos como alquileres, servicios de seguridad, pago de personal administrativo. Podríamos tener inclusive acá alquiler de bodegas, alquiler de oficinas, honorarios profesionales, que muchas veces los honorarios profesionales, en el caso de los contadores o abogados, podrían ser cargas fijas mensuales. Entonces, toda esa carga fija asciende a 100,000 dólares en este ejemplo. La totalidad o la suma de nuestros costos variables más nuestros costos fijos, en este caso serían 10,000 dólares de costos variables generados por 400 unidades vendidas, más los 100,000 dólares de costos fijos. Eso quiere decir que nuestros costos fijos y variables van a llegar a 110,000. ¿Cuánto sería entonces nuestra utilidad operativa? Similar a cuando nosotros seguimos la estructura del estado de resultados, la utilidad operativa es ventas menos costos menos gastos operativos. Aquí lo hemos visto en otra clasificación, pero llegamos a la misma utilidad. La utilidad operativa va a ser igual a nuestras ventas totales, que son 20,000 dólares, menos la sumatoria de nuestros costos fijos y variables, que en este caso sería 110,000. Como podemos observar, si la empresa únicamente lograse vender 400 unidades en el desarrollo de un año, obtendrá al 31 de diciembre una pérdida operativa de 90,000 dólares. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el margen de contribución total que genera esta empresa por la venta de 400 unidades no será suficiente para poder pagar en la totalidad de los costos fijos y variables. El margen de contribución que nosotros obtenemos al vender 400 unidades es de 10,000 dólares y el total de la carga fija y variable asciende a 110,000, lo cual genera para nosotros una pérdida operativa de 90,000 dólares. ¿Okay? Si nosotros hacemos una prueba, hacemos una simulación de que la empresa comience a vender 400 unidades adicionales, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros en Excel aquí podemos copiar todos los valores de precios de venta unitario, costos variables, etcétera, y así vamos a ir viendo cómo fluctúa nuestro margen de contribución total. Al vender 800 unidades, nuestro margen de contribución total asciende de 10,000 dólares hacia 20,000 dólares. Nuestros costos fijos se mantienen constantes y la totalidad de costos fijos más variables incrementa en la proporción que incrementan nuestros costos variables. En este caso, llegarían a 120,000 dólares. Nuestra utilidad operativa, en el caso que vendiéramos 800 unidades, ¿a cuánto llegaría? Llegaría a una pérdida de 80,000 dólares. ¿Por qué? Porque nuestras ventas totales de 40,000 menos nuestros costos fijos y variables de 120,000, llegaríamos a una pérdida de 80,000 dólares. Si nosotros seguimos esta misma tendencia, en la cual la empresa comenzara a vender más unidades, encontraríamos lo siguiente. Cuando nosotros, como empresa, alcancemos a vender 4,000 unidades, vamos a llegar a un punto de equilibrio. ¿Ok? Porque cuando nosotros vendamos 4,000 unidades, nuestras ventas totales van a ascender a 200,000. De los 200,000 dólares de ventas totales, nuestros costos variables serían de 100,000, generándonos a nosotros un margen de contribución total de 100,000 dólares. Eso es nuestro margen después de haber pagado nuestros costos variables. Si nuestro margen después de haber pagado nuestros costos variables es exactamente igual a nuestros costos fijos, entonces en ese momento nosotros alcanzamos el equilibrio, porque el margen que generamos de nuestros productos es suficiente para alcanzar la carga fija de nuestra empresa. Y por eso, al final del año, nosotros estaríamos obteniendo una pérdida o una ganancia equivalente a cero, o sea, un equilibrio. A partir de las 4,000 unidades en adelante, usted puede observar acá que la empresa comenzará a generar resultados positivos. Si usted alcanza a vender 4,800 unidades, va a tener una ganancia de 20,000. Si alcanza a vender 5,200 unidades, una ganancia de 30,000 y así sucesivamente. ¿Por qué?
porque su margen de contribución total va a ser superior a su carga fija. Acá se puede observar en este ejemplo. En el caso que usted vendiese 6.400 unidades de su producto, que son los cascos para niños, usted va a tener una ganancia o un margen de contribución total de $160.000, el cual excede en $60.000 a su carga fija de 100.000, generándole a usted una utilidad operativa de $60.000. El comportamiento de nuestras ventas en unidades, nuestras ventas totales en dólares, nuestros costos variables y nuestros costos fijos, en la medida que generan pérdida u utilidad, nosotros lo podemos ver expresado en una gráfica. En esta gráfica nosotros podemos ver cómo es el movimiento de nuestra empresa en función de las unidades que estamos vendiendo. En la línea en color azul, usted observa cómo las ventas o el total de ventas en dólares incrementa en función que nosotros vendamos más unidades. En la línea en color rojo, un poco más oscuro, usted observa también cómo nuestros costos variables van incrementando en función en que nosotros incrementamos el número de unidades vendidas. En la línea en color verde, usted puede observar cómo la empresa tiene costos fijos independientemente del volumen de ventas de $100.000. La línea en color morado es la que simboliza la sumatoria de sus costos fijos más sus costos variables. Usted podrá observar que en el punto en el cual los costos totales ascienden a $200.000, en ese punto encuentra un equilibrio con sus ventas totales de $200.000. Cuando la empresa alcanza a vender 4.000 unidades, el total de ventas que genera asciende a $200.000, exactamente igual a la totalidad de costos fijos y variables en los cuales la empresa tendría que incurrir si vendiese esas 4.000 unidades. El punto en el que se cruzan la línea de las ventas con la línea de los costos totales es el punto en el cual simboliza nuestro punto de equilibrio operativo. ¿Qué puntos se podrían considerar de análisis para el tema de nuestro punto de equilibrio? El punto de equilibrio lógicamente está en función del precio de venta. En la medida que nosotros lográsemos incrementar nuestro precio de venta, nuestro punto de equilibrio va a disminuir, manteniendo constantes todas las demás variables. Si nuestro precio de venta incrementa, lo que va a generar automáticamente es que nuestro margen de contribución incremente. Y si nuestro margen de contribución incrementa, nos va a dar mayor margen para poder cubrir nuestros costos fijos. Una estrategia para poder perfeccionar nuestro modelo en la generación de utilidades es incrementar nuestro precio de venta. Lógicamente, el precio de venta está en función de lo que nos cuesta a nosotros fabricar un artículo y de lo que el mercado permite asignar de precio a un artículo que normalmente compite contra otros artículos de las mismas condiciones generados por otras empresas. Otro punto importantísimo, y lo veíamos en la parte teórica, es la parte de la carga fija o los costos fijos. En la medida que nosotros podamos disminuir nuestros costos fijos, nosotros vamos a estar perfeccionando nuestro modelo. Si nosotros logramos disminuir nuestros costos fijos, aunque nuestro precio de venta y nuestros costos variables se mantengan constantes, o sea, nuestro margen de contribución se mantenga constante, eso va a mejorar para nosotros. Si nuestra carga fija es menor, el número de unidades que nosotros vamos a tener que vender para alcanzar el punto de equilibrio va a tener que ser menor. ¿Ok? Lógicamente, otro punto que nosotros podemos intentar disminuir son nuestros costos variables. En la medida que nosotros logremos disminuir nuestros costos variables, nuestro margen de contribución se verá incrementado. Y si nuestro margen de contribución se ve incrementado, nosotros vamos a tener más lugar o más oportunidad para cubrir esta carga fija. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros básicamente concluimos el análisis del punto de equilibrio.
¿Qué elementos necesitamos conocer para nuestro punto de equilibrio? El total de nuestros costos fijos, nuestro precio de venta unitario, nuestro costo variable por unidad, de manera que nosotros podamos calcular nuestro margen de contribución y en base a ese determinar el punto de equilibrio o el número de unidades mínimas que necesitamos vender para alcanzar una utilidad equivalente a cero. Como ya lo dejamos establecido al principio, la finalidad de todo negocio es generar ganancias, ¿ok? Pero a partir del punto de equilibrio, nosotros como financieros vamos a conocer las unidades mínimas que tenemos que alcanzar a vender para no tener pérdidas en nuestro negocio. Lógicamente, las metas o los objetivos que se van a establecer las gerencias va a ser por encima de esas 4.000 unidades que nosotros hemos establecido acá. Y eso va a depender de la ganancia exigida por el accionista para este negocio. ¿Cuánto es lo que nosotros esperamos ganar? Hasta acá nosotros hemos calculado lo que es utilidad operativa. En el caso de El Salvador, después de la utilidad operativa, tenemos que calcular y descontar lo que es el impuesto sobre la renta, las reservas legales, para determinar lo que se denomina como utilidad neta. Y esta utilidad neta es la utilidad disponible para distribuir al accionista. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Pasen buen día.